Bueno, la semana pasada te dejé el tema que vamos a hablar en el día de hoy, que hablamos sobre el peronismo y su relación con la Iglesia Católica. Exactamente, así habías dicho. Vamos a hablar de los inicios del peronismo y lo vamos a hacer a través de un texto que se llama precisamente Peronismo y la Iglesia Católica, de una historiadora se llama Lila Caimari, que habla de que el peronismo fue un movimiento político fue el movimiento político más católico de la historia contemporánea argentina. Ajá. Pero también el que más conflictos tuvo con ella. Digamos, arranca el texto diciendo esto: fue el más católico de la historia contemporánea argentina, pero el que más conflictos tuvo. Estoy bastante de acuerdo con la definición. Y acá en todo el texto va a analizar los porqués de todo esto, ¿no? Concluye ella, entonces, que cualquiera fuera el análisis que se puede hacer, el peronismo representa la tradición política más católica de nuestro país y también la más hereje, dice ella. Es el punto de mayor acercamiento entre Iglesia y Estado y el de su más violento enfrentamiento. Así como tuvieron su acercamiento en los inicios, también un enfrentamiento fuerte, ¿no? El propósito del texto es recorrer la historia de esta relación, examinando la articulación del peronismo y la tradición católica, y también busca las claves para comprender este inexplicable salto desde la asociación que se hizo en el 45 y este conflicto del 55, ¿no? Hay un punto de quiebre que es el año 1950, los que vamos a analizar hoy. Uno de los elementos de los que se nutrió el peronismo es el catolicismo, dice ella. Perón reivindicó muchas veces algunas encíclicas sociales. Claro. ¿Cómo fue? Ideológicamente el peronismo está basado en la doctrina social de la Iglesia y claramente basado en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Desde ese punto de vista, por lo menos en la teoría, por muchos aspectos, ¿no? Pero después se fue diferenciando, Mario, y eso es lo que va a analizar esta historiadora. Como decís vos, se nutrió de varias encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, de la Iglesia para los humildes también, ¿no? Y por eso le permitió atraer a militantes católicos de la época en este nacimiento, porque digamos tengamos en cuenta que ya fines del 45, principios del 46, cuando se dan las elecciones, el peronismo estaba en creciente en formación, ¿no? Y necesitaba atraer sectores, ¿no? De hecho, hay una efeméride ligándola con esto que estamos hablando, bien, ¿no? Bien. Un 24 de febrero, un día como hoy, en 1946, Perón Quijano gana las elecciones con el 52% de los votos. Sin querer traje... Sí. Hoy en el 46. No, el 24 de febrero. Fue casualidad, lo habías elegido como tema la semana pasada sin saber que la efeméride vendría hoy, ¿eh? Bueno, la pegué, Al ángulo. Bueno, vos fíjate, la primera campaña presidencial de Perón tuvo expectativas en las filas católicas, porque mediante los discursos que hacía Perón. En estos actos, Perón parecía traslucir una ferviente fe católica y una adhesión a los diagnósticos de la Iglesia sobre los males del mundo de aquel entonces, ¿no? Apoyaba lo que la Iglesia decía que cuáles eran los males. Pero esto tiene, más allá del acercamiento del peronismo en el 45, viene con algunos antecedentes. Ya había habido un acercamiento con la Iglesia del gobierno militar del 43, ¿no? El gobierno de Ramírez tenía un aire de esa restauración católico nacionalista. Era nacionalista católico, sí, digamos, ¿no? Vos fíjate. Con una definición muy expresa, digamos, en ese sentido. Era un gobierno militar, fue un golpe de Estado, pero tenía sus características especiales. Sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, el que dicen que el ideólogo del GO fue el capellán Wilkinson. Claro. Y entre las medidas que tomó el gobierno, la intervención de la provincia, una provincia de Tucumán, y de la intervención de varias universidades, pusieron bajo el control de figuras fervientemente católicas, ¿no? Esto es lo que hizo en el 43. Además también el gobierno de Ramírez tuvo un intento de llevar la enseñanza universitaria a los caminos de la metafísica y del tomismo. Y de introducir por decreto... El tomismo es por la doctrina de Santo Tomás de Aquino, exactamente, ¿no? Y por decreto la enseñanza religiosa en las escuelas. Esto fue en 1943, que después Perón lo apoya.
Entre las manifestaciones católicas de Perón, en un momento la peregrinación al santuario de la Virgen de Luján y algunos discursos electorales, los cuales se referían a la inspiración de su obra en 2 encíclicas papales, de 2 papas muy reconocidos. Por esto fueron atraídos militantes de la Acción Católica y de la Juventud Obrera Católica. Además, en noviembre del 45 hubo una carta, fíjate, del episcopado, que prohibía a los fieles votar a partidos que incluyeran la enseñanza laica en su plataforma. Bueno, una vez ya consolidado Perón en el poder, o de ganar las elecciones de febrero del 46, claro. Entre el 46 y el 49, la presencia del catolicismo se manifestó en muchas imágenes, en temas y símbolos introducidos en el discurso político del movimiento, ¿no? Se vio en los discursos de los diputados oficialistas en marzo del 47 que defendieron la legalización de la enseñanza religiosa, lo que yo te decía antes, y también Eva Perón apoyó esta decisión oficial, ¿no? Después recordamos que hubo un viaje de Eva por Europa, en el Vaticano, sí, que recibe también la Cruz de Honor de la reina Isabel la Católica de parte de Franco. Todas esas también lo van marcando. Claro, una serie de señales, digamos, de cercanía, digamos, ¿no? ¿Cómo se inicia el conflicto? Cuando ya Perón, afirmado en el poder, sí, dejó de presentarse como el continuador de las tradiciones nacionales preexistentes a los años 50. A ver, obviamente, digamos, el liberalismo, que después que es el que empieza a organizar el país, está lejos de la Iglesia Católica. No tiene nada que ver. Quien tenía mucho acercamiento y es con quien se diferencia mucho el liberalismo es Rosas. Rosas tenía mucho acercamiento con la Iglesia Católica. Está también, está desde ya mucho que tiene que ver con lo anecdótico. Después se hizo película, el tema de Camila. Camilo Gorman, ahí se ve también la relación de Rosas con la Iglesia Católica, esto que no puede que un cura se case con alguien de la aristocracia, ¿no? Entonces deja de verse como el continuador de estas tradiciones nacionales preexistentes, ¿no? Que ya estaban desde antes. En los años 50 comenzó a ser una entidad política, el peronismo, capaz de romper esas tradiciones, dice el texto. En 1950 las relaciones se enfriaron y se desarrolló un nuevo discurso religioso oficial. Fíjate la figura que aparece: el cristiano peronista. El cristiano peronista. Era una entidad independiente del catolicismo y contra la tradición católica. Esto lo tenemos que ver también, es la interpretación de la autora del texto. El cristiano peronista. Es casi como una definición, digamos, también religiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se empieza a diferenciar de la iglesia tradicional conservadora. Se ajustaba a la idea de una religión popular. Era presentado como el remedio a los antiguos males de la iglesia mundana, dice el texto. Se decía que la iglesia argentina estaba dominada por un clero concentrado en intereses materiales, que los creyentes profesaban una religión formal y superficial. Ahí empieza a diferenciarse con la iglesia tradicional, ¿no? Veía Perón que la iglesia del gran clero, de los obispos, estaba muy lejos de lo que ellos profesaban, que era acompañar a los humildes y demás. Ahí está, me parece que el punto de quiebre en esta relación. Para los militantes católicos que habían apoyado desde el principio a Perón, estaban desertando a ser peronistas. Afirmaban que era muy distinto a lo que imaginaban en el 45, ¿no? Creían que había una religión, una nueva religión, que era predicada por Perón y por Eva, ¿no? La muerte de Eva Perón también es un hecho muy fuerte con una simbología también, tal cual, ¿no? La simbología de santa, ni más ni menos. Digamos, empieza a ensalzarse esa figura de Evita. Se le dio más importancia a libros como La razón de mi vida, exactamente, los libros de lecturas peronistas.
Había un concepto, digamos, claro, tenía que ver con una afirmación, digamos, una mezcla, digamos, ¿no? Entre la cosa revolucionaria y el fascismo, digamos, porque en realidad era un poco de las dos cosas, me parece a mí que tenía un poco de las dos cosas, esto que llevaba el peronismo adelante como una convicción, como una manera de llegar y que utilizaba, me parece, hasta algunos aspectos religiosos, ¿no? De la religiosidad popular. Yo sacaría la palabra fascismo, algún día vamos a hablar de esto, porque, digamos... el fascismo es más propio de un momento histórico y de un lugar geográfico. Yo no estoy tan de acuerdo de que el peronismo haya sido un fascismo, no, muchas veces algunos lo dicen ideológico. No, yo te imaginas que donde estoy parado ideológicamente no lo puedo decir despectivamente. De todas maneras me parece que en ese momento había cierta estética y cierta, digamos, ciertas... del culto a una figura. Exacto, ciertas cuestiones que de alguna manera uno las puede, digamos, ciertas relacionar, digamos. No, tampoco coincido con los que hablan de que el peronismo era un fascismo, no, para nada. Pero lo que lo quiso decir en ese sentido, menos con el concepto actual que se tiene hoy, con el concepto actual de fascismo. Pero en aquel momento el fascismo tenía determinadas características, digamos, políticos, sociales, culturales, que me parece que algunos aspectos tomó el peronismo. Sí. No en su terreno. En totalidad. No los más complejos, no sé si se entiende. ¿Se entiende lo que quise decir? A eso me refiero, pero está bien la aclaración. ¿No? El punto, el eje es la figura emblemática de Perón, como digo, fíjate lo que dice acá. Cristo era representado por el peronismo como un líder social. Entonces ahí hay como un paralelismo con Perón. Perón también era un líder social, cuyos mensajes permitían numerosos paralelos con la obra de Perón y de Evita, ¿no? En estos libros, el cristianismo era definido como una doctrina de los pobres y débiles, según el peronismo, ¿no? ¿Cómo se desata el conflicto entre fines del 54 y mediados del 55? Por ejemplo, esto se ve en un acto donde la CGT había decretado un paro y los oradores de la CGT fueron... las críticas de los oradores hacia el catolicismo fueron realmente... tuvo niveles inéditos, dice el texto. Además, decenas de sacerdotes fueron arrestados por diversas excusas y 5 feriados católicos fueron eliminados del calendario. Todos signos de esta mala relación, ¿no? Además, el peronismo, ¿qué hizo? Estableció la legalización del divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa, algo que había impulsado, ¿no? Y luego tuvo un proyecto de reforma constitucional destinado a separar la iglesia del Estado. Digamos, la relación ya estaba totalmente rota. Hubo otras tensiones también, por ejemplo, Perón otorgó espacios a diversas facciones protestantes. Hubo una irritación de parte del catolicismo con algo que decíamos recién, el culto a la figura de Evita luego de su fallecimiento. La iglesia también estaba preocupada por el poder creciente de funcionarios masones. Recordamos que Perón era masón, y funcionarios masones tenían un creciente poder. Y también algo que no le gustó al peronismo, la creación del Partido Demócrata Cristiano. Ajá. Esto termina, ¿no? Allá por junio del 55, estas denuncias también de cortar... Bueno, ahí hay un enfrentamiento muy fuerte, termina un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Pero vos fíjate, entre el peronismo y la iglesia. La quema de las iglesias, estás hablando vos. Exactamente. Pero también lo que dice y resalta el texto, por último... No solamente la quema de las iglesias, hubo un enfrentamiento muy fuerte, digamos, apoyando el golpe, por un lado, la iglesia, el golpe del 55, y por otro lado, la reacción de los propios peronistas con la quema de las iglesias, ¿no? Pero vos fíjate que resalta el texto, la quema de las iglesias fueron las grandes iglesias, las iglesias más lujosas, las iglesias de barrio no fueron tocadas. Entonces ahí también está la simbología de decir, las iglesias que se codean con la aristocracia argentina. También toda una señal. Entra lo mismo que quemar el Jockey Club, y es lo mismo que quemar una iglesia de San Isidro, por ejemplo. Clarísimo. Y ahí apuntaba donde va la relación con la religión, por lo de los humildes. ¿Cómo termina esa relación del peronismo y la iglesia? ¿Se recompone después en los 70? Porque ahí llegamos al 55, el peor momento. En los 70...
Con esto de los sacerdotes del tercer mundo, claro. Sí, bueno, tenemos al padre Mujica, que era... Se recompone, pero también con un sector, con un segmento, digamos, de la iglesia. También me parece que sigue pasando más o menos lo mismo, ¿no? Progresista, también el peronismo era una bolsa de gato en los 70. Ya vamos a hablar del peronismo de los 70, si querés, que estas distintas facciones y cómo, obviamente, Perón tiene que después elegir, ¿no? Pero está presente esta relación con la iglesia a partir de los sacerdotes, vamos a decir, peronistas, ¿no? Padre Mujica, incluso Bergoglio hoy se define como peronista, exactamente, y como cercano a este pensamiento, digamos, no más allá de su... Bueno, es diferente, o sea, vuelve a tener relación, pero totalmente diferente. Sí, sin duda. Bueno, y con esto termino yo, esta relación del peronismo con la Iglesia Católica, digo, no es un tema menor. Digo, algunos pensarán, ¿por qué estamos hablando de esto y qué sé yo? Pero no es un tema menor en la conformación ideológico-política argentina, del mismo modo que hoy aparece como una relación muy fuerte la relación del neoliberalismo con las iglesias cristianas evangélicas, digamos. Tal cual, entonces, no, en esta conformación y en esta gran disputa política y en esto que se sigue llamando la grieta o lo que fuere, que en definitiva son dos modos de ver el mundo, la sociedad, la vida, lo que querés para el país, el prójimo, el que tenés al lado, me parece que no hay una cuestión menor y por eso es interesante lo que vos hoy traes desde ese punto de vista. Fíjate, ¿no? Que el peronismo recién, cuando se está armando, se nutre, digamos, incluso también Perón tiene que convencer al Partido Laborista, a sectores del Partido Laborista, para que acepten su alianza o su relación con la Iglesia Católica. Entonces, es una, como decías vos, el neoliberalismo con los cristianos evangélicos, es cuestión de ir formándose y hacia dónde apuntamos, hacia quienes buscamos como votantes, ¿no? Gracias, te esperamos el próximo jueves.